integrales impropias. Bueno, ¿qué son las integrales impropias? Las integrales impropias abarcan aquellas que son integrales definidas, pero que acotan en un punto no específico. Tenemos dos tipos. Las del tipo 1 serían algo así. Tenemos nuestro plano, eje X, eje Y. Ok, supongamos que hay una curva, ¿sí? Una curva que se extiende hasta abajo y nunca toca con nuestro eje X, pero sí se prolonga infinitamente, ¿ok? Pero aquí siempre va a existir ese espacio, ¿ok? Supongamos que nos piden que saquemos nuestra área desde el punto A hasta aquel punto infinito. Bueno, uno asumiría que este punto o esta área sería infinita, pero no siempre es así. Bueno, a las del tipo 1 las llamamos aquellas que tienen un intervalo infinito, ¿sí? Por nuestro espacio entre nuestra curva y nuestro eje X, ¿sí? Ese espacio que queda entre medio es nuestro intervalo, ¿ok? Las de tipo 2 en oposición, supongamos que tenemos nuevamente nuestro plano, pero trazamos una asíntota. Esta asíntota, como recuerdan, es una línea con la cual no se va a tocar nunca en ningún punto, ¿okay? Y lo podemos ver reflejado en la definición. Agregamos otra curva aquí y otra curva de este lado, ¿okay? Y ahora sumamos que nos piden el área entre el punto A y el punto B, ¿okay? Uno va a asumir de igual manera, otra vez, que el área que nos piden es esta. Eso está en lo correcto, pero como aquí tenemos una asíntota y por regla las asíntotas nunca tocan con el otro punto, aquí podemos decir que hay una variación definida para no tocar. Podemos decir que es como otro intervalo, pero en este caso vamos a decir que es una descontinuidad. Entonces concluimos que nuestras integrales impropias de tipo 2 son aquellas con una descontinuidad infinita. Entonces, tras ver esos dos ejemplos, llegamos a los criterios para determinar lo que es una integral impropia. Si ocurren al menos unas de las siguientes características, puede considerarse impropia. Ok, entonces tenemos que A o B, los puntos A o B, como veíamos en los ejemplos anteriores, son infinitos. ¿Ok? Esa es nuestra primera condición. A o B, infinitos. Número 2. Cuando la función f de x no está acotada, es decir, que se hace infinita en uno o más puntos de nuestro intervalo, que vienen siendo estos puntos A o B. Y la última es, bueno, básicamente el conjunto de estas dos condiciones. Me refiero a la última especie de integral impropia. Este es nuestro tipo 3, ¿sí? Cuando los dos casos, las dos condiciones para ser considerada impropia, se cumplen a la vez. Los ejemplos de integrales impropias. El primer ejemplo es este, donde ustedes se preguntarán por qué es impropia ya que no tiene ningún infinito en sus límites. Bueno, esta es impropia porque en su función podemos ver que tiene como dominio a todas las x que pertenecen a los números reales, exceptuando el número 2, por lo que tendremos que cambiar el límite del 2 a una letra, la que sea. En este caso yo utilicé la A, y tomaremos su límite de la A cuando tiende a 2 positivo, 2 a la derecha. Entonces quedaría límite cuando A tiende a 2 es igual a integral con límites en 5 y A de 1 sobre x menos 2 dx. El siguiente paso va a ser buscar la antiderivada
con esta pequeña formulita. La fórmula nos dice que la integral de 1 sobre x más p de x es igual al logaritmo natural de x más p, por lo que nuestra antiderivada quedará como límite cuando atiende a 2 de, abrimos corchete, del logaritmo natural de x menos 2 con los límites 5a, que los insertamos acá adentro, y cerramos nuestro corchete. Para después aplicar el teorema fundamental del cálculo y evaluar nuestros límites en la antiderivada. Por lo que haremos, con nuestros límites 5 menos 2 nos da 3, por lo que tendremos límite cuando atiende a 2, abrimos corchete, logaritmo de 3, por esta resta que hicimos, menos logaritmo natural de a menos 2, cerramos nuestro corchete. Entonces, para casi terminar, veremos cuál es nuestro límite, es decir, lo vamos a resolver. Entonces tendremos límite cuando atiende a 2.0001, porque ya vimos que es todos los números reales excepto el 2, es igual al logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 0, el cual siempre tiende a infinito, ¿no? Entonces tenemos que el logaritmo natural de 3 más el infinito, pues nos da un infinito, lo que será nuestro resultado de nuestra integral. Entonces, para verlo en gráficas, está aquí. Entonces tenemos que al ser infinito, subirá en el límite 2, pero nunca lo va a tocar, por lo que se extiende indefinidamente. Y hacia el 5, en el eje X, pues también se extenderá infinitamente, por lo que nuestra área va a ser siempre un infinito. Después el segundo ejemplo, será este, que como vemos aquí sí tenemos un menos infinito, lo cual nos hace identificar nuestra integral como impropia solo con verla. El primer paso va a ser igual que en el ejemplo anterior, donde cambiamos nuestro límite infinito por una letra, la cual seguirá siendo a, y tomamos el límite. Entonces, límite cuando a tiende a menos infinito, y ya ponemos nuestra integral. Lo siguiente va a ser integrar nuestra función, donde tenemos que el límite cuando a tiende a menos infinito, abrimos corchete, 12x, que es nuestra función, y ponemos nuestros límites. Con esta rayita los separamos, ponemos 4 y a, solo para hacer referencia, ¿no? Entonces, lo siguiente será, al igual que en este ejemplo, aplicar el teorema fundamental del cálculo, evaluando nuestros límites, por lo que tendremos límite cuando a tiende a menos infinito, abrimos corchete, 2e a la cuarta, menos 2e por a, lo que nos da que, después tenemos que sustituir esta a por el menos infinito y resolvemos nuestro límite. Entonces quedaría 12 a la cuarta menos 12 a la menos infinito. Pero pues, como que algo no cuadra, ¿no? Entonces tenemos que e a la menos infinito es igual a 1 sobre a al infinito. Pero al hacer nuestro e a infinito, pues vemos que nos da infinito, ¿no? Entonces tendríamos 1 sobre infinito, lo cual siempre nos va a dar 0. Por lo cual vamos a anular este término y solo nos va a quedar 2e a la cuarta potencia. Por lo que ese va a ser nuestro resultado, y al hacer nuestra gráfica tendremos que en el 4, pues en el límite 4, ahí se queda, no crece infinitamente, pero en el eje Y tenemos que hacia la izquierda este crece infinitamente porque recordemos que es menos infinito, por lo que el área de nuestra figura del gesto verde será 2c a la cuarta unidades cuadradas, o en números sería 109.2 unidades cuadradas. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Areli y yo voy a explicar cómo se calcula el área de una superficie de revolución. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, hay que tomar en cuenta que esta es nuestra fórmula para calcular el área de una superficie de revolución que gira en torno al eje X. Lo que tenemos aquí es nuestra función, lo elevamos al cuadrado para quitar la raíz.
que es exactamente lo mismo. Después procedemos a derivarla usando la regla de la cadena, por lo cual nos queda 1 medio por 1 más 4x elevado a la menos 1 medio, que es como si aquí el 1 medio le restáramos 1. 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio por la derivada de lo de adentro, que sería 4. De aquí lo simplificamos, el 1 medio puede irse con el 4, haciendo que nos quede 2 entre raíz de 1 más 4x. Y de ahí nosotros sustituimos en nuestra fórmula, pasando este valor a esta área de aquí, que es lo que hicimos, calculando para valores desde 1 a 5, que es lo que nos dice nuestro problema. Y luego elevamos al cuadrado esta parte de aquí. ¿Qué hacemos después? Sacamos el 2pi porque 2pi es una constante y multiplicamos estos valores cruzados, los cuales nos darían raíz de 1 más 4x más 4 entre 1 más 4x. Haciendo esto nos quedaría raíz de 5 más 4x entre 1 más 4x. Pero nosotros tenemos una regla que nos dice que la raíz de a entre b es igual a la raíz de a entre raíz de b. Por lo cual estos dos términos son lo mismo, pero como uno está multiplicando y el otro está dividiendo, a nosotros se nos elimina, lo cual solo nos quedaría raíz de 5 más 4x. De ahí nosotros elegimos un valor de u. En este caso, para que sea más sencillo, elegimos que u es igual a 5 más 4x. Derivamos u y establecemos el valor de dx, que solamente sería du entre 4. Tenemos que cuando x es igual a 1, por estos valores es igual a u de 5 más 4 por 1 y u es igual a 9. Y cuando x es igual a 5, u es igual a 5 más 4 por 5 y u es igual a 25. Por tanto, nosotros sustituimos los valores que tenemos de u. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo normal, nosotros multiplicamos cruzado, donde nos da 4 menos x cuadrada más x cuadrada entre 4 menos x cuadrada, de 4 entre 4 menos x cuadrada. La propiedades de las raíces nos dice que es la raíz de arriba entre la raíz de abajo. Y hacemos lo mismo, raíz cuadrada de 4 entre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, que nos da 2 entre raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Ya esto nos quedaría como, lo que hacemos es pasar este valor en este porque es lo que habíamos implicado. Bueno, entonces ya pasando este valor a la parte de aquí abajo, cuando lo sustituimos, se nos van los dos valores. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque este está multiplicando y este está dividiendo. Entonces, se cancelan. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, nada más tendríamos el 2pi por el 2 y nos quedaría 4pi. Al final, nos quedaría el 4πx desde los valores menos 1 a 1. Para finalizar, lo que hicimos fue aplicar esta fórmula en la parte de aquí arriba, lo que nos dio 4pi por 1 menos 4pi por menos 1. Vamos entonces que sería 4pi más 4pi y la superficie total del área sería 8pi. Sacamos que sería 9 y el 25. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros igual sustituimos para los valores de u y para el de x que tenemos aquí. Sacamos el 4. El 4 pasaría para acá, que nos quedaría 2pi entre 4. La raíz de u es igual a u elevado a 1 medio, solamente lo hicimos para deshacernos de la raíz. Aplicamos métodos de integración para que nos quede u a la 3 medios entre 3 medios. Estos dos medios se van y nos queda pi entre 3 u a la 3 medios para estos valores. Aplicamos una regla que nosotros tenemos que sería f de b menos f de a, que nos quedaría pi entre 3 multiplicado por 25 a la 3 medios menos 9 a la 3 medios. Y ya estaríamos utilizando estos valores de aquí para que la superficie sería igual a pi entre 3 por 125 menos 27. Que sería la superficie de pi entre 3 de 98, por tanto, superficie sería igual a 98 entre pi. Yo la fórmula que voy a usar va a ser esta porque el problema nos indica que gira en torno al eje x. Ya sabiendo esto, tenemos nuestra función y yo lo que hice para hacerla más fácil de resolver o más fácil de tratar fue quitar la raíz y elevarla a un medio, que es simplemente lo mismo. Después encontramos la derivada de esta función, aplicando la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Pues la regla de la cadena nos dice que tenemos que multiplicar por lo que nosotros estamos elevando y tenemos que al número que tenemos aquí tenemos que restarle 1, pero nosotros aquí teníamos el 1 medio, si le restamos 1 nos queda menos 1 medio. Entonces, ¿qué hacemos después? Multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Como este es un cociente, se elimina y la derivada de x cuadrada nos quedaría 2x.
lo que nos da x entre 4 menos x cuadrada elevada a 1 medio. Aquí nos dice algo importante. Para ahorrar problemas, elevamos al cuadrado. El resultado de elevar al cuadrado es x cuadrada entre 4 menos x cuadrada. Lo que hicimos después fue sustituir este valor en la fórmula. Y luego simplificamos raíz cuadrada de 1 más x cuadrada entre 4 menos x cuadrada. ¿Es posible tener un sólido de revolución con una superficie con volumen finito y área infinita? Hace 4 siglos, Torricelli descubrió una figura cuyas propiedades relacionan lo finito y lo infinito, lo que causó gran controversia entre los especialistas y pensadores de la época. Imaginemos ahora que queremos pintar la superficie del cuerno de Gabriel. Sí, pintar con pintura y brocha. Teniendo en cuenta que la superficie es infinita, no sería descabellado pensar que necesitaríamos pintura infinita para poder conseguir nuestro objetivo. Pues sí, es correcto. Necesitaríamos infinita pintura para pintar la superficie externa del cuerno de Gabriel. Supongamos ahora que lo que queremos hacer es rellenar el interior del cuerno con pintura. Como antes, no sería ninguna locura pensar que volveríamos a necesitar pintura infinita para ello. Pero en este caso, no es así. Podríamos rellenar el interior del cuerno de Gabriel con una cantidad finita de pintura. El tema de la pintura es un intento de acercar a la realidad, una cuestión que es meramente matemática. En realidad, lo que estamos haciendo es considerar pintura, digamos, ideal, y la cuestión de pintar la superficie del cuerno tendría que ver con el área del mismo. Al igual que rellenarlo, estaría relacionado con su volumen. En definitiva, la cuestión es que el cuerno de Gabriel es una superficie tridimensional con área infinita y volumen finito. Y esa es la característica más curiosa y en cierto modo contraria a la intuición que podríamos tener al pensar en ella. Y yo les estaré explicando más a fondo cómo se define el objeto matemático de la trompeta de Gabriel. Se define como tal, como aquel sólido de revolución que tiene una superficie con volumen finito y un área infinita. El cuerno de Gabriel, que también se llama trompeta de Torricelli, es la superficie de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje X. El gráfico de la función f de x es igual a 1 sobre x, esta gráfica de aquí, con un dominio de x igual o mayor a 1. Fue ideada por Evangelista Torricelli hacia 1641, que la bautizó como sólido hiperbólico agudo. El nombre se refiere a la tradición abrahámica que identifica al arcángel Gabriel como el ángel que toca la bocina para anunciar el día del juicio. Este es el mismo gráfico de la función y igual a 1 sobre x, sin embargo aquí ya está girando en el eje x. Aquí tenemos otra representación gráfica y aquí tenemos otra representación de manera tridimensional que nos da a conocer un poco mejor por qué le llaman trompeta de Gabriel. En el momento de su descubrimiento, este objeto matemático fue considerado una paradoja. De manera informal, esta paradoja aparente ha sido descrita de modo informal, señalando que sería necesaria una cantidad infinita de pintura para cubrir la superficie exterior del cuerno. Sin embargo, sería posible rellenar toda la figura con una cantidad finita de pintura y así cubrir esta superficie. Si volvemos a la imagen del cuerno de Gabriel, podemos ver que este requiere una cantidad infinita de pintura, ya que hay un área infinita, pero esto no se cumple en el interior del cuerno, ya que la mayor parte de la longitud de la figura no es accesible a la pintura, especialmente cuando su diámetro es menor que el de una molécula de pintura. Si se considera una pintura sin grosor, sería necesaria una cantidad infinita de tiempo para que éste llegase hasta el final del cuerno. En otras palabras, llegaría un momento en el que el espesor de la trompeta sería más pequeño que una molécula de pintura, con lo que, digamos, una gota de pintura cubriría el resto de la superficie de la trompeta, aunque fuera infinito. Así que si la superficie de la trompeta es infinita, esto no implica que la cantidad de pintura también tenga que ser infinita. El tema de la pintura es simplemente un acercamiento a la realidad de una cuestión que es meramente matemática. La característica más curiosa de este cuerno, de esta figura, es que tiene una superficie tridimensional con área infinita y volumen finito. Esto es contrario a la intuición que podríamos tener al pensar en esta figura. También cabe resaltar que la situación contraria a la que se da en esta superficie no se puede representar, es decir, no podemos tener una superficie de este tipo que tenga superficie finita y volumen infinito. ¿Cuál es la paradoja aparente que surge a partir de la trompeta de Gabriel?
En el momento de su descubrimiento fue considerada una paradoja. Esta paradoja aparente ha sido descrita de modo informal, señalando que sería necesaria una cantidad infinita de pintura para cubrir la superficie exterior, mientras que sería posible rellenar toda la figura con una cantidad finita de pintura y así cubrir esta superficie. La solución de la paradoja es que un área infinita requiere una cantidad infinita de pintura si la capa de pintura tiene un grosor constante. Esto no se cumple en el interior del cuerno, ya que la mayor parte de la longitud de la figura no es accesible a la pintura, especialmente cuando su diámetro es menor que el de una molécula de pintura. Si se considera una pintura sin grosor, sería necesaria una cantidad infinita de tiempo para que éstas llegasen hasta el final del cuerno. En otras palabras, llegaría un momento en el que el espesor de la trompeta sería más pequeño que una molécula de pintura, con lo que, digamos, una gota de pintura cubriría el resto de la superficie de la trompeta, aunque fuera infinito. Así que la superficie de la trompeta sea infinita no implicaría que la cantidad de pintura tenga que ser infinita. Pero la paradoja también tiene solución incluso si ponemos una materia divisible indefinidamente, o sea, si no existiesen los átomos. Si el grosor de la capa de pintura es variable y disminuye indefinidamente tendiendo a cero, la cantidad de pintura se calcularía por una integral impropia que podría ser convergente. En este caso, el espesor de la capa de pintura forzosamente debería ser igual o menor al valor de y, lo que hace que la integral propia, en este caso, sea convergente, es decir, se necesita una cantidad finita de pintura. Es posible plantear otra forma de respuesta de pensar en la distancia numérica presente entre dos números consecutivos. Como bien sabemos, podemos obtener infinitos decimales si dividimos infinitas veces el espacio posible acotado entre estos dos números, lo cual no significa que la distancia entre ambos sea infinita. Para finalizar con este video, les explicaré cómo obtener el área y volumen de la trompeta de Gabriel. La trompeta de Gabriel, también llamada trompeta de Torricelli, en honor al físico matemático Evangelista Torricelli, quien fue quien la ideó, es una figura geométrica de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje X la función f de x 1 sobre x, desde el intervalo x es igual a 1 a infinito. Sin embargo, este sólido de revolución tiene una característica muy peculiar, y es que dicho sólido tiene un volumen finito, pero tiene una área infinita. Bueno, y para demostrar esto tendremos que emplear integrales para poder obtener su volumen y su área. Para obtener el volumen, vamos a ocupar la fórmula para el volumen de sólidos de revolución, es decir, vamos a utilizar el método de los discos, que pues se revisó durante este último parcial. También se sabe que el intervalo con el que se estará evaluando será de 1, infinito. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tener lo siguiente. Si sustituimos en la fórmula, vamos a obtener la integral de 1 a infinito de pi por 1 sobre x al cuadrado de x. Esta es una integral impropia de tipo 1, que se va a resolver utilizando un límite cuando b tiende a infinito de 1 a b de nuestra función, que es lo que podemos ver en el segundo paso de nuestro procedimiento. Esta expresión la vamos a integrar y vamos a obtener el límite de b que tiende a infinito de pi por x menos 1 sobre menos 1, que está siendo evaluado con 1 y b. Entonces vamos a aplicar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo para así obtener la siguiente expresión, que es el límite de b que tiende a infinito de menos pi sobre b menos pi. Si la simplificamos, obtenemos el límite de b que tiende a infinito de pi menos pi sobre b. Esto nos da como resultado pi unidades cúbicas. ¿Y por qué vamos a obtener pi? Pues bueno, el último término de la expresión anterior, que es pi sobre b, pues p tenemos que tiende a infinito. Entonces esto nos da 0. Entonces se elimina completamente y nada más nos queda el pi. Y pues así obtenemos que el volumen es pi. Para el área se van a mantener las mismas condiciones, es decir, pues vamos a tener un intervalo de 1 a infinito. Para obtener el área se va a necesitar usar uso de un procedimiento distinto, en la que se utiliza la fórmula que se muestra en pantalla. Al sustituir, pues obtenemos la integral de 1 infinito 2pi por 1 sobre pi por la raíz de 1 más la derivada de la función, que es menos 1 sobre x al cuadrado, que a su vez va a estar elevada al cuadrado por dx.
Así, simplificando, nos queda la integral de 1 infinito de 2pi 1 sobre x por raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x cuarta por dx. Y bueno, para ver qué pasa con esta integral, vamos a utilizar el criterio de comparación, que nos va a proporcionar una forma de deducir la convergencia o divergencia de una serie infinita o una integral impropia, como es el caso aquí. Este término, el que está encerrado en azul, siempre es mayor que 1. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es la raíz de 1 más un número positivo. Por lo tanto, esta integral es mayor que la integral sin ese término, ya que si lo multiplico por un número mayor que 1, siempre será mayor que el que no está multiplicado. Entonces, tenemos una integral menor a la integral que nos da el área, y esta integral de 1 infinito 2pi entre x diverge, ya que el límite también diverge. Esto significa que según el criterio de comparación, si la integral menor diverge, la integral mayor converge. Es decir, que la integral que nos da el área del cuerno de Gabriel es divergente. Y bueno, así tenemos que el área es infinita. En conclusión, pues obtenemos que el área de la trompeta de Gabriel es infinita y el volumen es pi unidades cúbicas. Entonces, es cierto lo que se dice de que la trompeta de Gabriel tiene un volumen infinito y un área infinita. Entonces, muchas gracias. Esto sería todo.